Muchas gracias por seguir esta hora con nosotros. Continuamos con más de nuestra emisión estelar de CB24 Noticias. Este tema de la baja en los precios del petróleo en el mercado internacional y cómo incide esto en Petrocaribe y a su vez cómo los países que lo integran o algunos que están por adherirse de manera formal, digamos, como es el caso de El Salvador, que aunque ya firmó la adhesión, no comienza a ver los frutos por lo menos hasta este momento de la alianza. Vamos a conversar de manera simultánea vía Skype con dos personalidades que nos van a apoyar más a entender un poco esta situación y esta coyuntura económica por la que atraviesa Venezuela, que es el país emisor principalmente de ese petróleo que genera beneficios a otros tantos. Desde Costa Rica nos acompaña Daniel Suchar, quien es experto en finanzas internacionales. Gracias por estar con nosotros, señor Suchar, bienvenido. Gracias a ti, Luis. Igualmente nos acompaña desde suelo costarricense el señor Antonio de la Cruz, quien es experto en asuntos energéticos. Señor de la Cruz, igualmente la más cordial bienvenida para usted. Saludos, Luis. Mil gracias a ambos por recibirnos y bienvenidos en nombre de todo el equipo. Quiero comenzar desde la perspectiva económica con el señor Suchar. ¿Hasta qué punto los países centroamericanos, concretamente aquellos que pertenecen a Petrocaribe o aquellos que de una u otra forma adquieren, por ejemplo, petróleo, si no a precios preferenciales, pero sí al precio que determine el mercado internacional, a países como Venezuela, por ejemplo, se van a ver beneficiados o se están viendo beneficiados en este momento con la baja en los precios, pero que no se están reflejando en estándares como por ejemplo el caso de Nicaragua, donde la comida sigue siendo costosa a pesar que los hidrocarburos están baratos? Aquí hay que saber algo muy importante para todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo. Una cosa es el barril de petróleo que esté bajando tanto y otra cosa es el producto terminado llamado gasolina. Petrocaribe es una formación desde el punto de vista venezolano donde ellos vinieron a ofrecer de una manera mucho más atractiva la venta del crudo petrolero de Venezuela, pero también está incluido el tema de las gasolinas, querosén, gasoil y todas estas. Es importante saber que si baja el petróleo y tú eres una isla, por ejemplo, que no consume petróleo porque no tienes una refinería, sino que lo que consumes es gasolina, puede ser que ese producto terminado no esté tan barato como la gente cree. Solamente para que te hagas una idea, el crudo hoy West Texas, que es el más conocido en la región, cierra con 47 $47, mientras que la gasolina vendida cuesta $136. En ese sentido es evidente entonces que no siempre los derivados van a depender de la baja de la génesis, que es el caso del petróleo extraído del subsuelo en los mercados internacionales. Señor de la Cruz, quiero consultarle a usted ya entrando en el tema de Petrocaribe. Precisamente, ¿usted cree que esa iniciativa que en su momento tuvo el expresidente venezolano fallecido Hugo Chávez continúe siendo viable para un gobierno como el de Nicolás Maduro, que está enfrentando graves situaciones fiscales con un precio del petróleo prácticamente por el suelo en un país que depende prácticamente de la exportación del oro negro? José Luis, para Maduro continuar con el programa de Petrocaribe es muy difícil por las necesidades de ingresos en dólares que requiere la economía. El petróleo para Venezuela es el 96% de las divisas que ingresan al país. Y con la caída del precio del petróleo en más de un 50% desde junio, tiene un impacto dramático para la economía venezolana. En ese sentido, entregar subsidiado el crudo a Petrocaribe es ingresos que no recibe Venezuela de manera directa, sino a través del financiamiento que tiene planteado a 25 años con 2% de interés. Entonces, desde ese punto de vista es muy difícil para Maduro. Sin embargo, cuando vemos el aspecto geopolítico, para él es importante porque teniendo un gobierno inestable en este momento, contaría con todo el apoyo en la OEA con los países que incluyen Petrocaribe y Centroamérica, que para ellos representan 17 votos en la OEA. Señor Suchar, este tema es importante y también es, desde el punto de vista político, bien interesante. ¿Hasta qué punto se puede sacrificar la economía de un país, por ejemplo, como el de Venezuela, para obtener apoyo político en estándares internacionales como la OEA, como la ONU, como CELAC o como ALBA? Es decir, ¿pudiese el gobierno o lo ha pensado en algún momento en cesar el financiamiento a través de Petrocaribe? ¿La economía venezolana soportaría que Petrocaribe estuviese en ejercicio de funciones durante este año?
Lo que dijo el señor de la Cruz tiene toda la razón. Es un tema geopolítico y aquí hay un costo de oportunidad muy importante para Venezuela porque no puede perder esa cantidad de votos o esa cantidad de aliados, porque aquí hay un tema más de política de izquierda buscando aliados más que amigos. Eso por un lado. Pero hay algo que es importante saber y que mucha gente a veces no lo entiende, que ese financiamiento al 2% a 25 años es pagado a 50% de contado, el otro está a un 2% a 25 años. Pero si el barril de petróleo no, baja por debajo de los 50, ya existen porcentajes diferentes de financiación. Como Y eso es lo que a veces por ejemplo. otros países no lo ven así. Entonces puede ser también una desventaja para el propio país que se está adhiriendo a Petrocaribe, que va a tener que rendirle pleitesía a Venezuela y que al final no tenga un buen porcentaje de financiamiento, ¿no? Ahora, como usted menciona, en este caso un petróleo que está por debajo de $50 para la cotización venezolana, eso cambia las reglas del juego para Petrocaribe, porque hay unas cláusulas precisamente dentro de ese acuerdo y de la firma que establece, como usted bien menciona, señor Suchar, que si eso baja de ese estándar, entonces el nivel, el tiempo y los intereses de financiamiento cambian. Esto pudiera perjudicar a los países. Correctamente, porque a veces los países van a tener, como lo dije anteriormente, rendir pleitesía a Venezuela, pero desde el punto de vista del ejercicio financiero ya no te puede estar dando las mismas condiciones de financiación o financiamiento, porque vas a tener que pagar el 40% o el 30% en financiamiento y el resto lo vas a tener que pagar de contado. Es por eso que no siempre estar adherido a Petrocaribe te va a representar una rebaja en los costos. O sea, eso es un mito que la gente no lo ve porque al final es un costo que vas a tener que pagar no a corto plazo, pero sí a mediano y a largo plazo. No es un regalo entonces, ni una dádiva venezolana, señor de la Cruz. Petrocaribe, como bien se ha tergiversado inclusive en algunos países, como el caso de Costa Rica, cuando se eventualmente esgrimió la posibilidad de ingresar a esa alianza para lograr así disminuir los precios de los combustibles en ese país. ¿Es Petrocaribe factible o no, por ejemplo, para la región centroamericana? Aquel país como Panamá, por ejemplo, que no está, o la misma Costa Rica, tampoco está en Guatemala. Bueno, estuvieron al principio, pero después parece que les cambiaron las reglas del juego y decidieron no ingresar formalmente. Pero entonces, los países que no están, ¿para ellos es viable esa alianza? En este momento, con la caída de los precios del petróleo, aunque como señaló Social, básicamente consume la región productos acabados, ¿verdad?, refinados, pero en este momento no es una opción viable, posible, por la necesidad de Venezuela y porque el precio ha bajado. Es mucho, porque ¿qué estimula Petrocaribe o el proyecto? Estimula consumir combustibles. Entonces las emisiones de CO2 son mayores. Los países se hacen adictos al consumo y no buscan mecanismos para mejorar su eficiencia en los combustibles, que es lo que deberíamos apuntar a un país más verde. Entonces, en ese sentido, Petrocaribe es una adicción al combustible barato en términos de corto plazo, aunque la factura se paga a 25 años, lo que genera una dependencia política hacia Venezuela. Recordemos una palabra de Milton Friedman, que no hay almuerzo gratis. There is no such a thing like a free lunch. Entonces, en ese elemento, Venezuela o Chávez, muy hábilmente después del golpe del 2002, él entendió que tenía que tener en la OEA suficiente leverage para poder asegurarse su continuidad, porque en ese momento, en la OEA, cuando estaba el secretario, el presidente Gaviria, Venezuela salía y no le daban el respaldo que necesitaba para mantenerse en el poder. Entonces, señor Suchar, desde la perspectiva económica, por ejemplo, para las economías centroamericanas, ¿qué viene ahora en este año? Los precios del petróleo, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional estiman que no van a subir más del $70 por barril. De eso continuar así, las economías centroamericanas, particularmente aquellas que importan todos los combustibles y carburantes ya refinados en su totalidad, que consumen porque no poseen refinerías y las que poseen no están, digamos, dando la talla, ¿se van a ver beneficiados este año? ¿El bolsillo de los centroamericanos se va a ver beneficiado con eso? También tiene que existir una presión mundial para todos los exportadores de petróleo y gasolinas, digámoslo así, para bajar este tipo de precio de producto crudo o producto refinado. Entonces, lo que se está esperando, que lo estamos viendo en algunos países de la región, inclusive Costa Rica, han ejecutado algunas rebajas o algunos
digamos, ajustes en los precios de las gasolinas y que por supuesto cada una de las personas que viven en estos países está viendo como un ahorro en su bolsillo cuando ya ve que cuando le echa al tanque de gasolina ya entiende que existe un ahorro por esa parte. Lo que puede traer como consecuencia positiva es que ese ahorro no se dé y que la gente vaya a destinar ese diferencial a otro gasto que puede generar algo más allá de que un gasto personal o un gasto público, un gasto privado que pueda generar fluidez en la economía. Eso es lo que le está apostando prácticamente todos los países de la región para que, como bien usted lo dijo, el Fondo Monetario no está tan optimista en los crecimientos porcentuales económicos de cada uno de los países, pero eso podría traer un beneficio a que el consumo de las personas se pueda disparar un poquito más y ahí empezar a mover un poquito la economía. Bueno, una última inquietud, señor de la Cruz, ¿en qué va a, digamos, a detener todo esto? ¿En qué va a concluir todo este tema? Sobre todo ahora llama la atención que México lanza un salvavidas a este gran océano, digamos, de petróleo en el que nadan muchos países, unos que exportan, otros que consumen. México dice, bueno, yo puedo tender la mano a aquellas naciones que se ven beneficiadas ahora del petróleo venezolano en el caso que Venezuela no pueda seguir suministrando. ¿Pudiera Venezuela ver esto mal? Porque el presidente Maduro solicitó, según lo que se han filtrado a través de algunos medios, un encuentro en el marco de la CELAC con su homólogo Enrique Peña Nieto. ¿Usted cree que esto moleste a Venezuela, que México tienda la mano, le robe mercado, por ejemplo? Para nada, porque recordemos que hay una alianza del Pacto de San José en la que México y Venezuela son los grandes financiadores de ese programa. Lo que ocurre es que ese programa tenía unas reglas en que el dinero para el financiamiento se utilizaba en obras de infraestructura para desarrollo interno de cada uno de los países, con empresas de México como Venezuela. Ahora lo que ocurre es que ese financiamiento está a disposición de los gobernantes. Esa es la diferencia con Petrocaribe, porque el dinero no está asociado a desarrollo de infraestructura, sino que el gobierno local o el gobierno nacional dispone de esos recursos a su mejor albedrío. Y ese sí es un distingo y por eso los países se han visto beneficiados porque lo han usado, entre comillas, para desarrollo de programas sociales. En Nicaragua ha fortalecido mucho a Ortega, y en El Salvador no estaba Petrocaribe, pero sí había alianzas con las alcaldías del FMLN. Y como tal, ellos también se beneficiaron. Entonces, en ese sentido, para México, el acercarse y darle un salvavidas a Centroamérica es positivo, porque Venezuela la situación es mucho más crítica económicamente que la de México. Bien, muchísimas gracias a ambos por habernos permitido conversar con ustedes y conocer sus perspectivas en torno a este tema. Ha sido un placer conversar desde Costa Rica con Daniel Suchar, experto en finanzas internacionales. Gracias, Daniel. No, gracias a ti, Luis, por la invitación. Igualmente el señor Antonio de la Cruz, experto en asuntos energéticos. Mil gracias a usted por su disposición y por su tiempo. Gracias, Luis Miguel. Un placer siempre. Igualmente para ambos, en nombre de todo el equipo, que estén muy bien. Despido así esta entrevista y también el segmento del noticiero. Hacemos una pausa y cuando regresemos, otras informaciones. Sigan acompañándonos.